Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión te voy a mostrar algunas formas óptimas para crear colonias de suculentas o hacer una reproducción óptima de suculentas. Aquí, por ejemplo, tengo una Echeveria Platinum que es realmente hermosa. Ni siquiera la cámara llega a captar lo hermosa que es. Este es un híbrido de Lawi por Echeveria lilacina. Muy probablemente, aunque desconozco bien los parentales, yo siento que por ahí va el parental. Y te quiero comentar que ella la compré de más o menos 3 pulgadas. 3 pulgadas venía esta hermosa suculenta. Después de trabajarla casi 5 o 6 meses más o menos, hemos logrado que tenga este tamaño, un tamaño bastante grande. Pero es el momento óptimo para empezar a reproducir por medio de hojas. En este punto yo no te aconsejo hacer una decapitación de suculenta porque no sabemos cómo va a funcionar, si va a decapitar bien o no. A veces decapitamos las suculentas, pero lo ideal es hacerlo cuando tienen un tamaño realmente grande. En este caso, como sabemos que es una Lawi X lilacina, las lilacinas se reproducen muy bien por hoja y también la Echeveria Lawi. El hecho de que la hoja sea gordita significa que la reproducción va a ser óptima. Ya he sacado de esta maravillosa suculenta 3 hojas. Estas 3 hojas me han dado señales, bueno, no, 3 no, 5 hojas me han dado señales de que la reproducción va bastante bien. Aquí van las hojitas de esta reproducción, pero queremos reproducir más. Ellas, por ejemplo, de hecho son hojitas que te voy a mostrar, van bastante bien. Han cerrado muy bien y se ve que por ahí ya vienen las raíces. Lo que queremos de esta suculenta es maximizar el proceso de poder sacar más. Y cuando tenemos suculentas que tienen estas hojitas tan gorditas, dejamos que crezcan más o menos ese tamaño que ya te mostré. Ahorita te doy más o menos el tamaño en pulgadas. Y lo mejor en este caso de esta suculenta sería reproducir a través de hojas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tratar de sacar la mayor cantidad de hojas que podamos para hacer una reproducción vía hoja. Esto yo lo he aprendido por errores, que no siempre el decapitar suculentas es la mejor opción. Esta la hemos logrado salvar, es una Echeveria, se supone que es pavo real. No estoy muy seguro si sea Bluebeard, porque sí que podemos confundirlas. Pero esta pobre hicimos decapitación y solo logramos obtener 2 bebés. 2 bebés de suculentas, aquí las estás viendo en pantalla. No siempre la decapitación es la mejor solución. Entonces, en el caso de esta Lawi, cuando tú veas que son hojitas rellenitas, lo mejor es esperar a que crezcan y después sacar hojas. Por ejemplo, tengo aquí esta cuicatecana, va creciendo bastante bien. Las hojas de abajo sí que las podemos aprovechar. Estas por aquí, estas hojitas que están aquí, hay 2 hojas que antes de que la suculenta la empieces a secar, hay que reproducirlas. Hay que sacar esas hojas e intentar reproducir. Ahorita las quitamos. Pero en esta cuicatecana no podríamos sacar demasiadas hojas. Tenemos que esperar a que la planta se haga más grande. Pero en mi caso, solo tengo una cuicatecana, entonces hay que estar bien al pendiente cuando podemos optimizar la reproducción de cada suculenta. No se trata de quitar todas las hojas, se trata de quitar solo aquellas hojas que nos convengan. Entonces vamos a quitar otra tirada. Voy a quitar algunas hojitas con mucho cuidado. Recuerda que hay que quitar con mucho cuidado para que no se vayan a quebrar, sobre todo cuando son de este tipo de suculentas tan valiosas. En este caso es un zigzagueo el que estamos realizando y vamos a quitar la hilera de abajo. Vamos a quitar 2 más. Podríamos también quitar esta hilerita. Y bueno, ahorita te veo cuando haya quitado todas las hojas que tengo que quitar. Y hasta ahí, no más. Primera, segunda, tercera hilera. Siempre intentamos dejar 3 hileras estables y solamente quitamos la hilera 4 o la hilera 5. Vamos a sellar con un poco de hormona enraizante para estimular. Si por ahí hay nacimiento de bebés, sería maravilloso. Ya no podemos quitar más de la suculenta porque las hojas las va a seguir utilizando para poder crecer. Pero hay que actuar rápido, saber cuál es el momento indicado para sacar hojas de suculentas. Ese sería el mejor momento.
Ahora vamos con la siembra de las hojas que hemos sacado. Pero también vamos a sacar algunas hojas de cuicatecana, sobre todo las hojas que están acá abajo y que no queremos que la planta vaya a desechar. Antes que la deseche queremos hacer una reproducción. Podemos sacar las últimas hileras. Entonces vamos a sacar esta última y por último una última hojita de este lado. Esta cuicatecana no la volveremos a molestar hasta dentro de unos 7 meses o 6 meses. Pero hemos sacado 5 hojas, lo cual es bastante bien y por ahí vienen unos bebés. Cuicatecana para mí es una suculenta que puede reproducir muy bien por hoja, porque es hoja rellenita, entonces no conviene decapitar, a menos que veamos la posibilidad de decapitar, ¿verdad? Si tú quieres lo puedes intentar, pero cuando sean hojas muy gruesecitas, vale la pena intentar primero de reproducción por hoja, aunque nos tardemos más. Obviamente que si reproducimos por decapitación, podemos sacar bebés mucho más rápido, van a crecer más rápido también, pero lo óptimo en este caso sería por hoja. Para la siembra voy a estar utilizando este cajoncito en donde me quepa la mayor cantidad de suculentas. Ahora, puedes utilizar hormona o puede ser que no. Yo simplemente voy a espolvorear en la tierra y vamos a empezar con la siembra de los bebés. Si tú quieres puedes utilizar hormona y si no también puedes no hacerlo o usar solamente un poquito. Lo que vamos a hacer es enterrar las suculentas de este modo. ¿Por qué enterramos las suculentas? Porque pues yo ya sé que es una suculenta que me va a dar bien los bebés, entonces me conviene más enterrar lo que sería una parte de la hoja. He hecho pruebas y me he dado cuenta que a algunas suculentas les va mucho mejor si las enterramos directamente en lo que es la tierra. Hay veces en que la hoja no le va muy bien si dejamos que primero saque raíz. No, este tipo de hojitas a mí cuando son hojitas gorditas me ha ido mejor enterrándolas directamente en la tierra. Enterramos 1 o 2 centímetros, dejando un espacio suficiente para que las hojas saquen los bebés. Lo que se tenga que tardar, vamos a esperar más o menos unos 2 mesecitos, quizá. Y cuando ya tenga ese video también se los voy a pasar. Seguimos enterrando todas las hojas que podamos. Así es como nos vamos a hacer de una gran colonia, de una suculenta bellísima como es la Echeveria platinum. Por último, vamos a terminar enterrando estas hojitas de cuicatecana. Las vamos a enterrar por aquí, de modo que tengan suficiente espacio también para crecer. Y esta macetita la vamos a pasar a un lugar sombreado, no sin antes darle un buen chorrito de agua con un atomizador, que es lo que vamos a hacer a continuación. Así es como tú puedes generar muy buenas colonias de suculentas, pero tienes que aplicar las mejores técnicas. A veces pensamos que decapitar es la mejor solución y no necesariamente. Decapitar es sobre todo para tener mamás suculentas rápidamente, pero no siempre es la mejor opción. A veces es mejor que esperes a tener hojas que a decapitar. Por aquí tengo una hermosa colonia de Echeverias Green Light. Yo empecé con la compra de 3 Green Lights y ahorita tengo todas estas que están aquí. Ahora, ya que tengo esta hermosa colonia, que 1, 2, 3, 4, 5 ejemplares que he formado, estas colonias ya no te conviene hacer decapitación porque vamos a cansar mucho la planta. Lo que queremos al momento de formar una colonia así de grande es sembrar por hoja, que es lo que vamos a sacar ahorita. Vamos a sacar algunas hojas de estas 3 suculentas, sobre todo que sería la parte de abajo. De todos modos, ella lo que hace es ir botando las hojas de abajo y hay que aprovecharlas antes de que las siga botando. Pero lo que trato de decir es que cuando ya formamos una colonia bastante fuerte, no podemos seguir haciendo decapitación. Tenemos intensivamente que sacar hojas. Aquí, por ejemplo, he sacado algunas hojas de estas que estaban, estas eran crestaciones, habían salido algunas crestadas y las hemos dividido para forzar su reproducción. Esta Echeveria Light Green es bellísima y muy fácil de reproducir por hoja, entonces vamos a aprovechar esa cualidad para generar una gran cantidad de esta suculenta coreana que es difícil de conseguir. También hemos tenido estos maravillosos bebés, hemos sacado también bebés. Entonces, cuando hacemos una reproducción, hacemos reproducción por decapitación,
pero también reproducción por hoja y hijuelo. Siempre estamos reproduciendo con la intención de formar una colonia muy fuerte de la cual podamos sacar suculentas. Claro que si queremos hacer venta de estas maravillosas suculentas coreanas, pues lo mejor será sacar hojas. Voy a intentar sacar las hojas que tiene esta suculentita, intentando no romperlas con mucho cuidado. En el caso de esta suculenta, un zigzag funciona bastante bien para irla sacando. Eso sí, hay que irla sacando en fila. Y como puedes ver, va bastante bien. De nuevo vamos a dejar una, dos, tres hileras y la cuarta hilera es la que podemos ir sacando. Ahora, por eso es el decapitado. No creas que el decapitado es para seguir decapitando. No, realmente el decapitado lo usamos para que después de un tiempo, en mi caso 4 o 5 meses después, podamos tener una fuente de hojas. ¿De acuerdo? El decapitado es más que nada porque nos va a servir como una fuente de hojas, un suministro constante de hojas suculentas. Muy importante que dejes 3 hileras de hojas, no vayas a hacer también como que tan aborazado, no, 3 hileras para no desgastar mucho la planta. Por eso el decapitado nos va a traer mamás de las que podamos sacar una fuente de hojas bastante estable. Y de esta manera hemos sacado más o menos 1, 2, 3 hileras. Estas hojitas que están por aquí las podemos cortar. Si tú sientes que una hoja batallas mucho para cortar, a veces es mejor no cortar. Y bueno, vamos a dejar esto hasta ahí. Seguiré sacando hojas de estas otras que están acá. Si ves por ahí alguna hoja que se esté secando o que se quiera secar, también la podemos sacar. Pero de nuevo, lo importante es la fuente de hojas, intentando que no se vayan a romper, evidentemente. Con mucho cuidado vamos a ir sacando las hojitas. Algunas se van a dar y otras no. Yo he sacado todas estas hojas y lo que vamos a hacer a continuación es ponerles polvo enraizante para intentar que enraicen mejor. Recuerda no sacar hojas de más. Entonces a veces venimos, sacamos un poquito, sembramos. Si nos faltan intentamos sacar más hojas para no desperdiciar hojas. Nunca nunca vayas a sacar hojitas de más porque pues eso no es tan conveniente. Esta suculenta tarda más o menos 2 meses en generar una roseta en cada hojita, entonces pues es una suculenta bastante fácil con su reproducción. Y con estas hojas, con este suministro de hojas ya podemos hacer más grande la colonia o por el contrario vender las suculentas. Vamos a poner estas hojitas. Cuando ya la suculenta esté, que ya hayas hecho pruebas y que veas tú que es una suculenta que se da bastante bien, te aconsejo sembrar la hoja de esta manera. Ya no la ponemos por arriba, simple y sencillamente la sembramos 1 o 2 centímetros alrededor de la maceta. Intenta que la maceta tenga suculentas de una misma variedad para control y vamos a estar rodeándolas. Ahorita te voy a mostrar cómo quedó esta cajita de suculentas. El sustrato que más te recomiendo para este tipo de labores pues es la fibra de coco. Vas a ver cómo las suculentas van a enraizar muy bien. Y a esta fibra de coco también la puedes revolver con humus de lombriz o con tierra negra para que tenga bastante alimento. En mi caso todavía me falta un poco más de hojas para poder llenar esta maceta. Entonces voy a seguir sacando algunas hojas más. Con esas hojas me basta y entonces ahora sí regamos. Ahora siempre no intentes rellenar demasiado la macetita, también llena como pues 3/4 puedes llenar, pero deja una parte también que no esté muy llena porque luego las suculentas van creciendo y se van haciendo grandes muy rápido y después se comen demasiado el espacio. La idea, como te mencionaba, es lograr tener una fuente sustentable de hojas constante, que siempre tengamos hojas que podamos sembrar, no tanto hojas que podamos decapitar. Estas son Echeverias cruza del Aguipor prolífica y como puedes ver han hecho una excelente colonia. La más grande nos está sacando muchos bebés, pero eso no significa que no podamos aprovechar las hojas de hasta abajo, que normalmente suelen ser hojas que la suculenta puede llegar en algún punto a terminar de ir botando. En el caso de esta lagui podemos de algún modo girar. Sería la mejor manera de sacar estas hojas. Estas hojas se reproducen muy bien y pues vamos a intentar sacar las que están más hacia abajo.
¿Por qué también sirve de bueno sacarlas de hasta abajo, amigos? Pues para que ella siga su reproducción. Eso sí, hazlo con mucho cuidado porque a veces podemos romper la hoja sin querer. No vayamos a romper hojas sin querer, entonces con mucha delicadeza y podemos sacar casi siempre, como estas, te recomiendo que saques la última hilera, que saques las hojitas de la última hilera. Eso también va a estimular el crecimiento de nuevos bebés, porque Queveria laui por prolífica, luego por eso no da bebés, porque las hojas las tenemos hasta abajo y pues no va a tirar bebés por abajo. Entonces, ahorita te veo en lo que saco muchas hojitas de esta colonia. Solo saca las hojas que sean necesarias. Tampoco es que saques todas las hojas y que dejes muy peloncitas las suculentas, no. Lo mejor es ir sacando constantemente, si sacas 10 hojas, 15 hojas, dependerá del número de individuos de la colonia. Ella, por ejemplo, que tiene muchos bebés y que está sacando muchos bebés, no es muy buena idea sacar demasiadas hojas, sobre todo la mayor que está sacando muchos bebés. Nos vamos a esperar a que saque los bebés para después sacar más y más y más hojas. De todos modos, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro integrantes de esta colonia y hemos sacado las siguientes hojas que con eso nos basta para poder sembrar una muy buena cantidad. Sacamos todas estas hojas, son alrededor de 20 hojas de Queveria laui por prolífica, todo un botín. Entonces, el suministro de hojas es por lo cual nosotros estamos trabajando. Ahora te voy a mostrar por aquí una guardería de Queverias laui por prolífica que va bastante bien. Por aquí tenemos también otras intrusas, pero pues quiero que veas cómo van las laui por prolífica, que serían estas que están por aquí. Todas ellas han sido reproducción por hoja, algunos esquejitos, y lo que tenemos acá son hojas de reproducción por tallo floral o de hojas de bebés que se han caído. Lo siguiente que vamos a hacer, evidentemente, pues es colocar hormona enraizante en las hojas que acabamos de cortar y sembrarlas. Cuando yo ya sé cómo sale la hoja, que ya tengo experiencia, ya las puedo sembrar directamente. Esta es una hoja que hay que sembrar como 1 o 2 centímetros de la tierra y le va bastante bien, como estoy haciendo de esta manera. Voy a sembrar las hojas que a mi ver son como más pequeñitas y las grandes las voy a pasar en una maceta independiente. Aquí nada más vamos a sembrar estas hojas que están pequeñitas. No te preocupes, no va a pasar nada malo si las sembramos de esta manera, todo lo contrario, ellas van a salir mucho más rápido y muy bien. No les va a pasar nada, no se van a pudrir ni nada. Y mira, y para muestra un botón, estas las sembramos de esa manera y ve cuántos bebés estamos sacando de Queveria laui por prolífica. Si tú tienes mucho espacio, pues a lo mejor puedas sacar más hojas. De aquí ya depende cuánto espacio tengas. Si tienes un rancho, eres un productor con hectáreas o tienes una nave de suculentas, puedes hacer una reproducción masiva sin ningún problema. Nosotros que no tenemos pues esa suerte, lo que hacemos es reproducir desde casita. Poco a poco vamos sacando y así en macetitas como esta, aunque sean chiquitas, es como vamos aprovechando los espacios. Dentro de poco te mostraré los resultados de estas reproducciones, pero así es como reproducimos por hoja las plantas que son costosas o las plantas de las cuales queremos formar más cantidad o tener una gran colonia. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.